A mí no me chinga el vato ni me pone clavártolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Subcaliforniana. Buenas tardes a todas, a todos por venir, por asistir al primer módulo de este proyecto que estamos realizando desde la brigada Ricardo Flores Magón, que es, pues somos un colectivo de personas que estamos trabajando en diversas acciones. Aquí pues nuestra sede es el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, y a su vez este proyecto tiene dos finalidades. Una es la de documentación histórica. Tiene la finalidad de empezar a documentar de la voz de Tito Piñeda, un recorrido por los diversos movimientos sociales que han ocurrido en Baja California Sur, o por lo menos en los que ha participado Tito a partir del año 70 a la fecha. Entonces es por eso que estamos aquí con las cámaras, para que este video quede como un archivo para audiovisual, para que esté resguardado pues en este local. El evento consiste en una plática, en una charla que va a hacer Tito. En esta ocasión vamos a iniciar con unos audios que duran 15 minutos. Son audios de algunos eventos donde se grabaron a las personas que estuvieron involucradas en el movimiento, principalmente del Comité Popular de la colonia Colinas del Sol, que pues ahorita van a enterarse de qué se trata. Y otros pues ya saben, ¿no? Porque incluso hay personas que estuvieron participando. Adelante. Buenos días. Y posteriormente pues vamos a dividir en esta ocasión el tiempo en 4 bloques. Primero van a ser los audios, luego va a ser un recorrido un poco por la vida de Tito antes del movimiento de la Colina del Sol. Después va a ser la historia del movimiento, y posteriormente va a ser cómo este evento de resistencia provocó que otras áreas, ¿no? Como los pescadores o los taxistas o inclusive un ejido, empezaran también a hacer acciones de organización popular, de organización social, para resistir o para luchar por ciertos derechos que ellos tenían. Voy a tratar de reforzar esta historia que acaban ustedes de escuchar, tanto de Doña Teco, que es precisamente una de las dirigentes de la primera etapa de la lucha de la Colina del Sol, en el 72, ¿no? 71, 72, 73, 74, 75, y la segunda generación 83, 84, 85 de Betty. Y pues lo primero que quiero decir aquí es que están 2 hijos de Doña Teco aquí con nosotros, ¿no? Que es Rosita y el Pucho. Y está Miguelito, que es de la generación de la Betty en la lucha de la parte oeste. Pero aparte están 2 compañeras de Ardemi, que es la siguiente tema del próximo mes. Y están 2 compañeros del PRT, queridos de nosotros, que están aquí, lo cual me da mucho gusto. Entonces, pero yo creo que es importante contar. Nora. Ella es hija de Betty. Ah, tú eres hija de Betty. Sí. Justo, entonces está. Mira.
Es que me platicó en la mañana Miguel, que estuve con él hoy platicando, y me dijo que iba, y bueno, yo como a Nora hace mucho que no la veo, creí que era Nora, que es hermana de Miguel. Pero bueno, ahorita ya que te veo la cara es la misma carita de tu mamá, que es la compañera que habló. Así que es muy importante este momento para ustedes y para nosotros, para la brigada, para el archivo, para todo el mundo, porque es una historia muy larga pero quiero dar un antecedente por lo que dice Diego, Isaac, que hemos platicado, pues está un poco personalizado este asunto, porque era la participación mía dentro de los movimientos, ¿no? Y por las razones que ya explicó Diego ahorita, pero quiero contar que cuando yo estaba estudiando arquitectura, yo era una persona un practicante católico muy importante, porque iba todos los días a misa y además comulgaba todos los días durante toda mi carrera universitaria. Tuve la oportunidad en la Universidad de Guanajuato conocer a alguien que marcó mi vida para siempre. Hay 3 personas que marcaron mi vida para siempre: don Sergio Méndez Arceo, del que voy a platicar rápidamente, doña Teco y un compañero de Oaxaca, el Neto Velázquez. Pero de ellos hablaré después. Tuve la oportunidad de conocerlo en Guanajuato. Él era obispo de Cuernavaca, pero resulta que era un fiel representante de la corriente de la iglesia que se llamaba la Iglesia de los Pobres, que es la teología de la liberación. Y él me enseñó que la lectura de la Biblia tenía que tener otra lectura, que era la que ellos estaban profesando. Y como yo era católico, pues me sorprendí, porque yo vivía en un lugar, estudiaba en un lugar de la universidad donde era muy conservador, entonces yo nunca me imaginé que eso pasara. Bueno, lo comento porque eso marca para siempre mi vida. Y salgo en 1971. En 1971 no sabían, a lo mejor los colonos todavía, pero desde el 1969 una compañía que se llamaba Compañía Colina del Sol, junto con el propietario de unos terrenos donde vivían ahí los pescadores, que era el médico de cabecera del general Lachea, el general Forcada, que se hacía propietario, estaban pensando hacer un desarrollo inmobiliario en el lugar. Fíjense, en una zona residencial. Si ustedes van ahorita, para que nos ubiquemos, en la década del 70, la ciudad de La Paz, pues apenas se habían formado, la Guerrero y la Colonia Los Olivos se estaban formando en esa época, pero los barrios históricos eran el Esterito, el Manglito y el Centro. Entonces, si ustedes quieren salir hacia el Coromuel, van a encontrar ahorita es un pedazo de cemento, pero antes era un manglar, era un estero. Y entonces en las laderas del estero, pues obviamente que ahí vivían los pescadores. Entonces, pero ya en esa época se estaba pensando hacer un desarrollo inmobiliario en esa zona. Y obviamente que les estorbaban los pescadores que ya vivían ahí con sus familias. Y entonces llega un momento en que se intentan desalojar a ellos. Quiero contar que cuando yo estaba en Guanajuato, yo era presidente de la Asociación de Estudiantes Subcalifornianos en Guanajuato, y en México había una asociación de estudiantes subcalifornianos en México, y tenían una casa del estudiante, y ellos en 1968 y 1971 acababan de pasar y experimentar una represión muy fuerte en la Ciudad de México. Entonces había una conciencia de los estudiantes en la Ciudad de México, cosa que no sucedía con nosotros los estudiantes de Guanajuato. Yo para esa época no supe del 68 porque estaba en otro mundo en Guanajuato, pero los compañeros de México sí. Cuando empezó el problema en la Colina del Sol, que es en el Esterito, todos ubiquémonos al lugar, tú te vas por toda la calle Revolución y chocas con el arroyo, ¿no? Y ahí está la Colina del Sol, que es donde estaba la XNT y la Canal 10. Toda esa falda, digamos, desde la carretera salida al Coromuel
hasta la calle Ramírez. Antiguamente todo eso era un estero con manglares, y ahí como se dice, estacionaban las canoas los pescadores, porque se pedían meter. Entonces, obviamente que estaba ocupado. Entonces, ¿qué decide el gobierno? En 1972, que acababa de entrar el primer ayuntamiento de González Ojeda. Betty luchó contra el gobierno de Ortega Romero, pero Doña Teco y los demás compañeros lucharon contra el gobierno de Agramón Cota y del gobierno de González Ojeda. Intentaron desalojarlos, y por alguna sencilla razón iban a construir un desarrollo inmobiliario en las faldas del cerro, que ya tenía 2 propietarios, 3, el gobierno del territorio, el general Forcada, que es el que estaba con la compañía esta residencial Colina del Sol, y Francisco Quín, que era el dueño de la radio La Paz. Había un barullo con los terrenos ahí, y los que no tenían títulos de propiedad pues eran los pescadores, pero eran los que habían vivido en el lugar ancestralmente, porque los que lucharon son los de ese momento, pero hubo pescadores a principios del siglo XX y a fines del siglo XIX, y entonces es un lugar de pescadores. Entonces hubo el intento de desalojo, como lo contó Doña Teco en ese, ¿no? Vimos a la Marina, llegó el ejército, llegó la policía, la mayor parte de nosotros éramos mujeres y empezaron a luchar. Estoy hablando del 71, 72. En el 71, principio del 72, yo todavía no tenía ningún contacto con los compañeros. O sea, a mí no me tocó directamente estar en la confrontación, más que apoyando de fuera, porque yo en ese momento todavía mi mente seguía siendo que iba todos los días a misa, etcétera, pero ya mi mente ya había cambiado, ya me había yo, porque ya había hecho contacto con la Asociación de Estudiantes Subcalifornianos en México. Por ejemplo, cuando yo iba a ir a Méndez Arceo, una de las veces que fui, pues llegué a la casa del estudiante, y entonces ahí es donde entré en relación. Mis compañeros de generación de la prepa estaban en la casa del estudiante o en otras casas, pero hubo un contacto. Entonces los estudiantes se vienen a La Paz y empiezan a luchar al lado de los compañeros de la Colina del Sol. Por eso Doña Teco habla mucho de los estudiantes. Los estudiantes nos enseñaron, ellos nos abrieron los ojos, dice ella. O sea, en realidad los ojos ya los tenían abiertos porque ya se estaban defendiendo de la policía. Lo único que estaban haciendo los estudiantes subcalifornianos en México era apoyando a los compañeros ahí, reforzando esa lucha que estaban dando los compañeros y las familias ahí. Muy importante eso. Entonces, ese elemento fue clave. Pero yo en 71 empecé a dar clases en la prepa por primera vez. Salí en 71, me gradué de arquitecto y di clases de dibujo constructivo en la prepa. Y entonces, como ya me conocía la palomilla de estudiantes, ellos venían de vacaciones y se iban. Entonces, a fines de diciembre, los primeros días de enero, se firma el convenio, después de la represión o de la acción, o sea, la acción del gobierno para tratar de desalojarlos. Los primeros días de enero se firma con el Comité Pro Derechos Cívicos, se llamaba, de la Colina del Sol, que estaba representado por un pescador que era José Antonio Castro Moreno. Y resulta que ese convenio lo firmaron 2 compañeros que fueron después, porque en ese momento eran jóvenes del movimiento de acción estudiantil, que estaba la prepa Morelos, la normal, principalmente, porque no había universidad. Y entonces esos 2 compañeros era el Saúl Tushman y el Juan Luis Rojas Aguilar. Juan Luis Rojas Aguilar fue miembro después del PRT, y después contaremos en las siguientes sesiones sobre ese aspecto. Pero por lo pronto, fíjense qué curioso, firman con el gobierno el convenio de que ya no los van a desalojar, que les van a entregar las 5 manzanas, incluso que les van a construir las casas y que van a ordenar la lotificación. En ese momento yo ya estaba ahí presente en el movimiento de la colina, pero entonces en ese momento dicen, no, pues el Tito ya terminó la carrera, es arquitecto, que ayude a lotificar, y que total que fui como a un ladito de los colonos tratando de que se lotificara y todo ese asunto. A partir de ese momento, pues estoy aquí por eso. Puedo contar esto porque ya pasaron muchos años y puede uno contar todo esto. Fue muy importante esa lucha de la Colina del Sol, porque el Comité de Defensa Popular
se forma al calor de la lucha. Una vez que ya ganan la lucha, pues viene la lucha por construir las casas, porque las condiciones de servicios sean mejores, etc. No, poner la comunidad donde la casa comunitaria que hubo ahí, sí, muchas cosas empezaron a pasar después, y entonces ya se constituye el Comité de Defensa Popular, y eso tuvo una influencia mayor en otras colonias de La Paz, muy importante, porque se forma el Comité de Defensa Popular de la Ladrillera, el Comité de Defensa Popular de la Colina de la Cruz, el Comité de Defensa Popular del Barrio Negro, y mucho más adelante en los 80, ya con la época de la Betty, de Carmen y todos ellos, del Miguelito y todo eso, pues la Colonia Alámbrica, el Comité de Defensa Popular del Manglito, ¿sí? Pero en el momento fue muy importante porque en forma paralela que estaba pasando en el sur, resulta que en 1966, fíjense cómo se conjuntan las cosas. En 1966 se declara la ampliación del ejido de Cadoaño en el sur. Y entonces al hacer la ampliación del ejido, en un ejido siempre hay pequeños propietarios. Y entonces los pequeños propietarios de Cadoaño tenían los ojos de agua. Y entonces empezó a haber un conflicto en Cadoaño para 1967, 68, 69, 70, 71, y ahí está coincidiendo con la Colina del Sol sin conocerse. ¿Quién unificó esas luchas? Pregunto yo. Pues la Asociación de Estudiantes Subcalifornianos en México, porque eran los jóvenes influidos del 68 y del 71 que venían en vacaciones a luchar, y entonces fueron al ejido de Cadoaño. Y entonces allá se constituye el Comité de Defensa Popular de Cadoaño, hasta allá llegó después, no en esa época, porque en esa época todavía se estaban formando. Y entonces hay una lucha en Cadoaño muy importante, pues, en donde se empezó a participar, ¿no? 72 es un año clave, porque es el año en que quisieron desalojar a la colina, y los luchando junto con los estudiantes lograron parar eso. Y no solamente hicieron eso, sino en el 73 firman un convenio donde ya son propietarios de los terrenos que nunca habían sido en décadas, porque los pescadores estaban ahí desde el siglo XIX, no las mismas familias, ¿verdad? Pero los ascendientes de ellos sí estaban ahí. Entonces es muy importante esa lucha. Doña Teco dice al final, es que la tierra es de quien la trabaja, entonces el mar es de quien la trabaja. O sea, hizo símil con el mar, ¿no? Porque la tierra que ellos estaban luchando es en la faldita del estero, pues. Ahorita no se nota porque ahorita es un pedazo de cemento, se fijan, pero antes no. Todavía yo nací en el esterito en el año 49, y hace mucho ya, y en esa época esto que estoy contando del estero real existía. Y hago una anécdota. En una ocasión, abro un paréntesis con una anécdota de Doña Teco. Estábamos en una asamblea en la Colina del Sol, ya habían construido la casa comunitaria, debió haber sido como por el 74, 75, ya había surgido Ardeni, entonces empezamos a hacer una asamblea ahí, ya había surgido el Grupo de Acción Popular, que es otro tema que vamos a ver más posteriormente, y dice Doña Teco, levantó la mano, pues dijo, no, yo creo que tenemos que ver el Tito, yo lo conozco hace mucho, desde que se cagaban los calzones, me dijo. Ay, cabrón, dije, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, Doña Teco, fíjense, yo ahí me enteré, porque mi mamá me dijo que trabajaba en la casa una jovencita, porque mi mamá era educadora, y se iba a la escuela. Mi abuelo estaba muy viejo, mi abuela acaba de fallecer estando yo muy chiquita, mi papá era dibujante, también se iba a trabajar al gobierno, aparte era muy pedo, pues pisteaba mucho, entonces, resulta que Doña Teco trabajó con mi mamá, y me conoció las nalgas, pues las cagadas, porque me limpiaba ella, porque ella era la jovencita, que debe haber tenido 14, 15 años, que ayudaba en la casa, se quedaba, porque yo vivía en el esterito atrás de la Casa de la Cultura, que antes era el Hospital Salvatierra ahí, cuando yo era pequeño. Eso es una anécdota que lo contó delante todos, pues ahí, en una asamblea, me acuerdo. Y era muy ocurrente Doña Teco, aparte de que era muy aguerrida ese anécdota. Cierro el paréntesis, ¿verdad? Porque era un asunto que no lo vayan a publicar. Como está grabando, pero fue una anécdota muy bonita. Y otra anécdota, vuelvo a abrir y cerrar otro paréntesis. Estando muy enferma Doña Teco, ella falleció hace poco,
llegué yo a la casa de doña Teco y me dicen, ya no te va a conocer mi mamá, ya no te va a conocer, porque ya estaba muy malita y ya no conocía. Entonces yo entro a la casa de doña Teco y se me queda viendo así, sentadita estaba ahí, se me queda viendo y le digo, ¿no me conoces, Teco? Y se me queda viéndola ella y le volví a decir, ¿no me conoces, Teco? Le decía yo, y se para y dice, Tito, mijito, me dice, chinga su madre. Pues me cagué, porque me habían dicho que no me iba a conocer. Entonces me queda a mí, ya no conocía a ella, entonces me quedó a mí grabado, decía, cabrón, el tiempo, no sé, ese momento del 72, 73, le llegó a su cabecita. Entonces, pues ya se imaginarán que me puse a decir que fue una lloradera, me dio, porque fue un asunto muy bonito, que yo sentí muy bonito en ese momento. Cierro el paréntesis. Entonces, fíjense cómo se conjuntan los movimientos. Un movimiento campesino en el sur, por el agua, fíjense, es por el agua, no porque iban a poner una mina, sino porque los pequeños propietarios del ejido no querían dejar entrar a los ejidatarios a obtener. Pero allá estaban los estudiantes subcalifornianos en México, igual que estuvieron en el 72, igual que estuvieron con las compañeras de Ardenis, ¿no? Pero si eran estudiantes de México, pues no venían en vacaciones, pues. Entonces los que estábamos aquí somos los que, quienes estaban aquí, nosotros que ya empezaba, yo que ya había salido de la carrera y ya habíamos formado un grupo, pero estaban los estudiantes de la prepa y estaban los estudiantes de la normal, y ya habían formado el movimiento de acción estudiantil, porque ese movimiento de acción estudiantil se forma al calor del 71 y del 68 con jovencitos de la prepa que habían formado ese movimiento de acción estudiantil. Ahorita pues son, ¿quiénes estaban ahí? Los que estaban en la normal y los que estaban en la prepa. Juan Luis estaba en la prepa, el Saúl estaba en la prepa, la Alicia Mesa estaba en la normal, la Armida Castro estaba en la normal, y así, ¿no? Son, y ya ellos estuvieron al lado, tan es así que firmaron el convenio como aval, dos jovencitos, pues, como diciéndole, esta es nuestra representación de estudiantes que nos apoyaron, y así está firmado el convenio, fíjense, con los compañeros. Entonces, esa parte es muy importante, pero la otra parte que es muy importante es lo que significó la lucha de la Colina del Sol. Estoy hablando del barrio del Esterito, en realidad es el barrio del Esterito, nada más que como estaba en la falda, era el primer cerro del Esterito, ¿no? El primer cerro del Esterito, así se le conocía, y la compañía le puso el nombre de Compañía Colina del Sol. Y cuando vino King aquí a poner su radiodifusor y después la televisión, pues en la Colina del Sol frente a las playas del Mar Bermejo, ¿verdad? Entonces la Colina del Sol se empezó a constituir como un barrio. Los propios colonos ya tenían esa referencia, ¿no? En ese lugar, ¿no? Bueno, pero ¿cómo asocias ese lugar? ¿Qué sucede con ese lugar? Otra relación con Caduaño, primero con la casa del estudiante, y yo porque estaba ahí, porque ya Méndez Arceo me había cambiado la mente, ya había dicho si eres católico cristiano, no es un cristianismo para los ricos, sino un cristianismo para los pobres, y por lo tanto tenías que luchar como cualquier otro. Muy importante en la Iglesia Católica esa corriente. Entonces fue una influencia nada más de porque lo escuché como 4 horas en una conferencia, y entonces esa parte empieza a cambiar, y entonces empecé a entrar al pensamiento marxista, empecé a leer textos de Marx, y que él mismo me recomendó, o sea, muy curioso, porque no solamente me dijo que leyera la Biblia bien, o sea, bien quiere decir con otro enfoque, ¿verdad? Eso fue muy importante para mí en mi vida, pues, en general, por eso digo que me marcó para siempre. Y la otra es doña Teco, pues, porque te marca en tu vida, pues, y la mejor prueba es Tito, mijito, esa es la prueba de que había una liga muy fuerte con ella, que te había conocido cuando estaba muy cerca de su muerte. Entonces es un asunto muy importante. Si todos eran pescadores, ¿qué sucedió con esa influencia de los pescadores?
Aquí la pesca, ¿cómo es la pesca ribereña? Uno, hay unos permisionarios que les dan permisos de pesca y que son los que tienen las lanchas, los motores, etc. Y con ellos trabajan los pescadores libres, ¿verdad? Entonces van a ir a sacar almeja y entonces se van con un permisionario, un grupo de compañeros y dan. Otros pescadores son pescadores que tienen su canoa. Hablo de canoa porque una canoa con sus canaletes, o a lo mejor algunos tenían vela y muy casualmente podían tener motor. Entonces el Toño Castro Moreno, Felipe y varias gentes empezaban a organizar, después de lo de la Colina del Sol, fíjense la influencia del movimiento social, para exigir permisos para pescar, para exigir artes de pesca, para exigir que ellos tenían también la oportunidad de trabajar, ¿no? Porque eran los pescadores reales, no el permisionario, ¿no? Y entonces empieza una lucha por eso, por el mejor precio del pescado en playa, porque se los compraban a como les diera la gana. Entonces forman la Unión de Pescadores Libres y empieza un proceso de movilización después del 72, organizado a los pescadores, que se empiezan a conectar con los pescadores del Manglito, y entonces la Unión de Pescadores Libres se empieza a constituir con los dos foros. Para ese momento pues nosotros ya estábamos metidos hasta la cocina apoyando y acompañando las luchas, ¿no? Ya hablaré después de la organización que estamos en otro momento, estaba viviéndose ahí, ¿no? Que era el Grupo de Acción Popular, el cual se constituyó con algunos miembros del lugar. Y entonces se forma la Unión de Pescadores Libres y empieza una lucha. Es temporal porque del paso del tiempo fue desapareciendo la unión, pero muchos años después, no muchos, algunos años después, cuando ya casi los pescadores van en declive, la unión, la organización, no la lucha, sino se van, cuento una anécdota también importante, se van todos los pescadores, puras mujeres quedan en el Esterito y el Manglito, porque se van cientos de pescadores a Ángel de la Guarda, a la almeja voladora, porque los permisionarios dijeron que ahí iba a haber mucho, no me acuerdo el nombre, pero un compañero pescador buzo del Esterito falleció y otro del Manglito, no me acuerdo los nombres, porque se empezaron a descompresionar allá. Y entonces, ¿qué hicieron? La Unión de Pescadores Libres estaba impactando, ya fue un momento posterior, pero lo cuento ahorita porque está vinculado. Uno, que la Colina del Sol empujó para la formación de la Unión, y dos, que la Unión, a pesar de que ya estaba en declive, rápido se contactaron con los familiares y obviamente pues dijeron, profe, me decían Tito siempre, pasa esto, se está muriendo en Ángel de la Guarda, que es del paralelo 28 hacia arriba, que es en Bahía de Los Ángeles. La almeja estaba muy lejos, entonces estaba muy profunda, entonces los buzos se descompresionaban y no había capas como hiperbáricas, no sé cómo se llama, cámara de descompresión, más que una, y era muy deficiente. Entonces, muy impresionante, una movilización de familias de pescadores, niños, mujeres, ni un hombre, había pues unos cuantos hombres. Fuimos se toma el Palacio de Gobierno, dos marchas, una que venía de la Manglito y otra marcha que venía de la Colina del Sol. Betty dice, formábamos varias cuadras, ¿no? Bueno, así se miraban y llegaban a la marcha, tomas el Palacio, y a Jesús era el secretario general de Gobierno, no fue tan tarde, fue muy temprano, y se toma el Palacio de Gobierno y la gente no se sale hasta que no se traigan a los pescadores. Ángel César se había obligado a hablar a la Secretaría de Marina para mandar unas fragatas y nombra una comisión que fue el Toño el Marino, que le decían Toño Castro Moreno, yo y una compañera hermana de uno de los buses. Nos fuimos en una avioneta a Ángel de la Guarda, nos pasamos en lancha y bueno, allá llegamos, allá estaba Juan Luis Rojas, este muchacho que era del Pacífico Norte, que estaba pescando ahí, y bueno, hubo de todo, ¿no? Supieron que llegamos y entonces me dijeron, no, te quieren matar, me asusté pues estando ahí, y entonces que los permisionarios estaban muy encabronados porque queríamos sacar a los pescadores de ahí. Total que tuvimos que hacer las asambleas en la madrugada, entonces en los campamentos, eran cientos de personas. Y entonces dijimos, ya hay acuerdo de que van a venir las fragatas, llegaron las fragatas y se fueron los pescadores finalmente no se quedaron porque iban a la muerte segura porque estaba muy profunda la almeja. Era la famosa almeja voladora. Me platicaban que eran unas almejas parecidas a
pismo parecida, pero que brincaba mucho, eso le decían la almeja voladora. Y entonces estaban, era el hombre que la prensa salió la almeja voladora y hay quién sabe qué tantas toneladas y no sacaron. Bueno, cierro el paréntesis porque es un... Y el otro caso, ¿de cuál influye? En el Esterito, aquí había 3 sitios de taxi. El Triángulo Verde, el Flecha Roja y el Unión y el Salvatierra, 4 sitios. De esos 4 sitios, igual como la pesca, había permisionarios, o sea, los que tenían concesiones de placa. Pero aparte había el que manejaba, o sea, a veces el concesionario de la placa manejaba el taxi, pero al mismo tiempo había otro que era el chofer que no tenía placa, influido por este movimiento de la colina, porque las reuniones empezaron a organizarse los choferes y los propietarios de las placas pues le prestaban los carros a los choferes para que hicieran las manifestaciones, porque las manifestaciones se hacían en taxi. Me acuerdo una manifestación al Palacio de Gobierno y otra manifestación al Caimancito, colas de taxis, y estaban luchando por 2 cosas. Uno, placas para los choferes, las placas son de quien la trabaja, decía los volantes, y entonces buscaban permisos de placas para los choferes, una, que es la que... Y la otra, por si acaso, formaron el Sindicato Independiente de Taxistas. Y las reuniones eran en la Escuela Madero, ahí en el Esterito. Ahí había un profesor que tenía el periódico Guaycura, que era el profesor Felipe Ojeda Castro, que estaba apoyando a los taxistas. Y entonces, y la otra éramos nosotros, el Grupo de Acción Popular, que ya estábamos en vía de formación de la Liga Comunista Internacionalista, etcétera, que se voy a contar en otra sesión. La próxima sesión. Y entonces, pero entramos, ahí hacíamos las asambleas. Obviamente, igual que la Unión de Pescadores Libres, se vino al declive. Bueno, estas son las influencias que la Colina del Sol. Por eso el título que le dimos aquí fue Colina del Sol, una semilla. Fíjense, es una semilla. Las semillas germinan o sea, si no las riegas, desaparecen. Pero sí, de resistencia con los desarrollos inmobiliarios. Ese era el título que le dimos. ¿Por qué? Porque si ahorita van a la Colina del Sol, van a ver los edificios blancos inmensos ahí, ¿no? Toda una infraestructura para los ricos, y abajito están los pobres. Me acuerdo, digamos, la segunda fase. Los hijos de los pescadores crecen y entonces necesitas un terreno donde vivir. Y entonces en la década del 80, uno de los dirigentes principales en ese movimiento, aquí está con nosotros, el Miguelito, que es el compañero, que era el de los que estaban allí en esa lucha de la parte oeste de la Colina del Sol, que es la partecita que entraba uno a la radio, y allá abajito está la parte oeste de la colina, ¿no? Y había terrenos baldíos, y entonces se ocuparon en los 80, a principios de los 80. Ahí estuvo la Betty, la Carmen, en fin, muchos compañeros, ¿no? En la toma de tierras. Pero antes hubo un intento de tomar donde ahorita está el Cobach, porque eran terrenos. ¿Te acuerdas, Miguelito, que vamos a tomar una madrugada y ahí van con todos? Antes de la parte oeste dijimos, vamos a tomar las tierras donde está el campo de béisbol y en la parte de la... Y se hizo un intento, pero no se pudo. Después camelaron ellos que en la parte oeste había lugar y se toman las tierras. Y ahí viene la lucha, la otra etapa de la lucha, ¿no? que es en otro momento. Pues esto es una parte de esta historia, en el cual pues afortunadamente me tocó. Estoy muy agradecido de haber participado en ese movimiento. ¿Por qué? Porque la vida mía fue eso. Yo estoy ahorita en la brigada de Ricardo Flores Magón y soy adherente con los zapatistas y todo, por eso, si no, yo creo que quién sabe dónde estaría. O estuviera jodido o fuera rico, no sé qué sería, ¿no? Pero por lo pronto esa es la... Pues muchas gracias, Tito. Pues creo que cumplimos con todos los puntos que queríamos tratar en este bloque. Y pues como esto es un conversatorio, pues la idea también es interactuar con todos, ¿no? No sé si quieras cerrar con algo que hayas considerado o que quisieras profundizar para ya empezar a... No, pues sería, creo que nomás
nomás mencioné esos movimientos, pero sí me gustaría decir, hay otros movimientos que surgen y que se vinculan a la Colina del Sol y que son parte de ella, que son los temas que siguen. ¿Por qué se forma un pequeño grupito? Los más activistas de ese movimiento de jóvenes, yo tendría 24 o 23 años, era el más viejo, y un poquito, creo que el Toño es un poquito más grande que yo, se forma el Grupo de Acción Popular. Eso es muy importante porque se abrió la puerta para muchas cosas después, hasta el PRT. Y la otra es la huelga de la Chilera y la huelga de Ardenia, porque la mayor parte de esas dos fuentes de trabajo eran puras mujeres. La mayor parte de ellas eran mujeres. Una empacadora de chiles que estaba en el Esteguito, ¿no?, que está frente a la parroquia de San José, y que ahí hubo una huelga. Pero antes de la huelga hubo otra, que es la lucha de Ardenia. Entonces, fíjense cómo es la catapulta para otros procesos que vivimos más adelante, que serían los dos temas que siguen, ¿no? Entonces sí me gustaría, pues, nada más que si hay alguien que quiera comentar algo, ¿no?, de esto que, bueno, algunos de los que están aquí pues ya vivieron esa parte también, indirecta, directamente, y pues yo le dejaría, Diego. Pues entonces, si alguien quiere participar, pues hacer una pregunta o comentar algo. Yo creo que todos estos temas de los que hemos estado platicando, si los llevamos a nuestra realidad actual, pues siguen pasando, ¿no? Y yo creo que sí podríamos hacer una comparación de todos estos movimientos, bueno, de estos movimientos de los que habló Tito, el riesgo de los desarrollos inmobiliarios, de la turistización del malecón. O yo quisiera también mencionar que este asunto de los pescadores pues sigue vigente, ¿no? Es una realidad que los pescadores que no tienen un permiso pues tienen que trabajar para un patrón, para un permisionario que a veces acapara todos los permisos y él es el que anda comercializando del producto que sacan otras personas, ¿no? Lo de los taxistas pues puede ser un tema también interesante de platicar, con todas estas pues tendencias que están llegando ahora a la ciudad, ¿no?, de estos medios alternativos de transporte también, como pues estas empresas que llegan a suplir el servicio de los taxistas. Y pues no sé si alguien quiera. Adelante. Tito plantea ahí que hay un encuentro por la revolución social. Sin embargo, no es casualidad. De hecho, yo siempre he pensado que el ser revolucionario no se da por casualidad. Se descubre ser revolucionario. Quizás eso sea el punto circunstancial, ¿verdad? Tito menciona que hubo algunos hechos que cambiaron su vida. Nosotros podemos decir que muchos de nosotros nos cambió la vida a Tito. Creo que por Tito, por la capacidad que tenía, cuando Tito llega al movimiento social, nosotros creíamos que venía desde hace mucho, pero resulta que éramos casi contemporáneos. De hecho, Tito se estaba descubriendo a sí mismo como revolucionario, cuando tiene los contactos con los problemas sociales de nuestro estado. Y aprendimos a caminar con Tito. Yo creo que el futuro del desarrollo social de la izquierda en Baja California Sur no hubiera sido igual si no hubiera estado Tito, porque los movimientos se cayeron, muchos movimientos no tuvieron una consecuencia social permanente, van y vienen, pues.
Pero la permanencia de Tito en el proceso revolucionario en Baja California Sur marcó décadas, pues, décadas, y con ello marcó toda una generación. O sea, donde aprendimos a ver la sociedad de otro punto de vista y lo más importante, aprendimos a luchar, ¿sí? Desde otras perspectivas, desde otras trincheras, porque no eran las tradicionales, como dice Tito, pues allá a través de la religión, a través de algunas cuestiones sociales, había ya un concepto mucho más acabado de por qué había que luchar. Yo estoy sumamente agradecido de que mi pensamiento hasta hoy haya sido marcado por el trabajo, por la fuerza, por la constancia que Tito nos dio a la lucha social y sobre todo a formarnos, ¿no? como seres humanos, ¿verdad? Y yo estoy orgulloso de mi forma de pensar hasta la fecha. Creo que estamos, pues no sé qué tanto tiempo más, pero la verdad yo creo que terminaríamos como la canción esa de Ana Belén, ¿no? Que nos vamos no insatisfechos, pero tal vez un poco decepcionados de no hacer más de lo que pudiéramos hacer, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Tito por todo lo que hizo con nosotros. Tito. Pues aprovechando la intervención del señor, muchas gracias. Quisiera comentarles un pequeño comercial, pues precisamente el próximo módulo o el próximo evento que vamos a tener en el conversatorio va a hablar precisamente de estas influencias sobre la creación de alguna de las izquierdas de subcaliforniana, ¿no? Entonces, para que si están interesados con este tema, lo estamos programando para el 3 de mayo. Y pues muchas gracias. ¿Alguien más? Pues nada más un comentario. Pues no solamente te marcó la diferencia a ti, sino a muchos. La diferencia de tu vida la marcó esa lucha en la Colina del Sol, que fue un parteaguas para que varias colonias, la Colina de la Cruz, si había algún pleitecito por ahí, le vamos a hablar a los de la Colina del Sol para que vengan, decía la gente. Entonces yo tengo un recuerdo muy bonito de la lucha de ese momento, de ese tiempo, cuando estaban las aplanadoras para derribar las casas, que todos los hombres se pusieron en valla. En ese tiempo estaban los hombres muy fuertes, el Toño el Marino, Felipe, el Molacho, todos estaban muy fuertes y hicieron valla para que la aplanadora que iba a derribar las casitas del cerro, se pusieron y les llegaron las aplanadoras hasta aquí. Tengo ese recuerdo tan bonito. Y yo tenía entendido que tú habías ido a medir los terrenos de la colina del Sol, sí. Y ahí te quedaste, ¿no? Sí. Para siempre. Sí. Aparte que voy a contarles algo de mi mamá, que ella la crió una señora que venía de la guerra de la revolución de Porfirio Díaz. Ella estaba mochita, estaba muy... Entonces yo pienso y creo que ella de ahí agarró esas ganas de luchar y de todo. Yo creo que esa señora que la crió, que no era nada de ella, pero la crió a ella desde 4 años, quedó huérfana. Entonces digo yo, ella me inculcó todo eso, porque era bastante que no se dejaba de nadie, no quería ir, muy enojada porque le pusieron Francisco Quina a la calle, que era el que mano echaba ahí por la radio, que decía que éramos paracaidistas, y en las noticias salía todo el chamaquero ahí, y él tomaba cámara y todo. ¿Cómo vamos a tener paracaidistas aquí? Siendo que ahí estábamos, que era para que nos apoyara, según era un luchador de las clases sociales. Y entonces a nosotros
no nos dejaban ni ir a juntar una leñita ahí en el cerro, y le pusieron al parque Francisco Quini, a la calle también, que ahí la gente no estuvo muy de acuerdo, toda la gente de ahí. Pues, son recuerdos y debería otra vez de surgir otra vez esa llamita, porque esa llamita, esa donde hubo cenizas, porque mis hijos siempre cuando les preguntaban en la escuela, ¿cómo te llamas? Me llamo, decían el nombre, vivo por tal calle y voy a votar por el PRT, decía. Sí, pues. O sea, y otra vez, yo creo que los hijos de nuestros hijos, de las compañeras de Arremi y todos, tenemos todavía esa gana, algo, tenemos una semillita ahí que falta que salga, que se siembre, que otra vez. ¿Sí? Sí, adelante. Pues hay muchas cosas que hablar, sobre todo de movimientos como estos, ¿no? Y quienes como yo vivimos una parte, las últimas partes, aunque lo de atrás lo vivimos también de oídas, porque fueron nuestros padres, ¿no? En este caso mi madre y otros gentes más. Pero la parte que nos tocó vivir, creo que hay muchas cosas que contar, muchas anécdotas, mucho que sería muy largo, ¿no? Pero sí coincido con Silvio, lo que pasa es que si no hubiera habido ese elemento unificador que era el que nucleaba todo lo demás y esparció, se irradió, creo que sí coincido en eso, ¿no? Todos los movimientos tienen que su alta y su baja, pero surgen sobre todo los movimientos populares cuando hay realmente un motivo. Aparentemente se aletarga, desaparece, pero no, simplemente se aletarga. Ahorita estamos viviendo un momento en Colina del Sol donde empieza a surgir un nuevo movimiento. Ahora es por el drenaje, por la contaminación de la bahía, donde se está nucleando ya en esta lucha la zona norte de la ciudad de La Paz, que viene siendo Colina del Sol, Ladrillera, Ciudad del Cielo, hasta la Navarro Rubio, hasta toda la parte norte. Se han estado nucleando, es un movimiento que empieza a surgir, que pienso que va a dar mucho que hablar próximamente. Y otros movimientos más por retomar el campo de béisbol que se llama, tiene un nombre que nada tiene que ver con el barrio, siendo que ese campo lo estuvieron los mismos gente del barrio, lo estuvieron manteniendo como suyo, porque ahí era donde iban a practicar su deporte los muchachos muchos ya se murieron, el Chala, el Sur y todos los demás, ¿no? Etcétera. Yaquis del Esterito era de ellos, ¿sí? Y ahorita es una nueva lucha que estamos impulsando por que se le dé el nombre, que se reconozca y se le dé el nombre de Estadio Yaquis del Esterito. Una cosa lleva a la otra. Para no desparramarme, yo quiero concluir con esto. Está el germen, está la semilla que se sembró y germinó, fue nucleando otras luchas, promoviendo otras luchas, asesorando otras luchas, nucleándose con otras luchas. Y hay muchas anécdotas, ¿no? Ahorita estamos viéndolo otra vez, no por las mismas causas, ya no es por la tierra, ya no es por la vivienda, sino por las mejoras de los servicios públicos, cosas así. Pero bueno, tal vez no nos toque a nosotros, pero hay gente, la gente nueva como Coral, gente de otros compañeros con los que estamos trabajando y que son ellos los que les va a tocar. Y como dice Rosita, es la gente nueva que les va a tocar, ¿no? Pero está esa semilla y está esa experiencia que les permite ya no quedarse aquí, sino que ya empiezan a ver que si no sale el movimiento, si no nuclean a otras fuerzas, si no suman
nunca, ¿no? Y esa es una experiencia de buscar la solidaridad, de y todos los elementos que tienen que coincidir en un movimiento para que pueda triunfar muy bien. Eso es en sí la enseñanza de esta lucha. Una lucha que impactó, coincido, el Pujido, Silvio, Colina de la Cruz, y muchas cosas más. Si los movimientos actuales políticos no hubieran tenido alguno de sus miembros que participan en los movimientos actuales, no hubieran tenido algún tipo de participación en esos movimientos que hubo en aquel tiempo, no hubieran tenido la influencia que tuvieron aquí, o que tienen actualmente. Esa es la realidad. Entonces, creo que sí yo aplaudo el hecho de que se tome interés en estas cuestiones, que se platique sobre esto y que no solamente se tome la referencia y se escriba, sino que sirva estas experiencias para los nuevos movimientos que tienen que necesariamente surgir, porque siempre, mientras que estén las condiciones, mientras prevalezcan las condiciones que tienen hacia la gente, siempre va a haber un motivo para seguir luchando. ¿Sí? La lucha no termina, al contrario, esos son elementos que nos permiten hacer una lucha mejor después, por lo menos lo mejor que se puede. Entonces, yo me gustó mucho que me hayan invitado y que se tome en cuenta esto, y creo que los nuevos programas como este, las nuevas reuniones o nuevos temas que van a tratar, creo que van a ser muy interesantes, ¿no? Hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Y así. Entonces, Rosita dice muy bien, esto no se acaba, no se acaba, hasta que se acaba, como dice. Entonces, y sí, la participación de Tito, obviamente, Papá Pitufo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo decíamos? Papá Pitufo. Entonces, parecían a la sorda, amiga. ¿Mande? Parecían a la sorda. Sí, pero había muchas cosas que sí era cierto. Tito era el que tenía que pagar los tacos, porque era el único que trabajaba, tenía tiempo. Renta, tacos, y ahí nos metíamos en su casa y a escondidas a veces. Cuando tuvimos que detener a los camiones de la chilera para que no se fueran, corrimos a su casa y buscamos clavos de don Raúl y un martillo y clavando tablas, los clavos en las tablas, y venirse a poner los camiones. O sea, ¿cuántas anécdotas hay, no, de toda la lucha? ¿En cuántas luchas no participamos ni participamos? Qué bueno que se hayan tomado en cuenta la participación del Tito y todas estas luchas, porque yo lo comenté en una ocasión que me invitaron a la universidad por motivo de conmemoración la presentación de un libro sobre las luchas sociales de los de Redes, ¿no? Del 26, algo así. Yo me acuerdo que comenté ahí y dije que lo iba soslayando en el camino. Nosotros tenemos que dejar referencia de lo que hicimos, tenemos que dar constancia de nuestras acciones. De alguna u otra manera, lo que se hizo se tiene que saber. Y no como dijo Tito ahorita que ahora sí se puede decir. No, Tito, hay que decirlo siempre. Antes teníamos un poquito de miedo porque nos correteaban y nos daban nuestra pena, ¿no? Pero sería un error de nuestra parte no dejar constancia para las nuevas generaciones. Si nosotros dejamos algo que les sirva y seguir luchando, nosotros seguimos, y creo que la idea es hasta que ya no tengamos aliento, ¿no? Y entonces, porque el gusanito de andar corriendo con algo atrás que nos persigue, yo creo que eso no se quita nunca, ¿no? Entonces, gracias por invitarme, y creo que esto tiene que arrastrarse la pluma mucho más. Pero claro, los límites son los espacios, ¿no? Pues muchas gracias. Sería mucho, Miguel. Al contrario, pues gracias a ustedes, porque así como bien lo dice, los movimientos de resistencia pues siempre son una inspiración para la gente, ¿no? Este proyecto también tiene ese fin, pues, de intentar divulgar estas luchas que se han hecho, pues para que no muera el espíritu,
ya lo dijeron. Rosita. Rosita. ¿Alguien más quiere participar? Pues yo, para decir que sí es cierto, Colina del Sol, para nosotros fue como te dijera, nosotros agarramos, vamos con las compañeras de Colina, es como un apoyo, como para nosotros el sindicato, decíamos ella, para nosotros era algo grande, mirar a las señoras que ellas hablaban, no tenían miedo a nada, y para nosotros fue algo que nunca habíamos visto. Y otra hincapié que quiero hacer es que Tito para nosotros ha sido el maestro, ha sido la persona que no ha dejado de luchar. Sale un sindicato, ahí está Tito, hay un problema, ahí está Tito. Nosotros como sindicato, él quiere seguir que el sindicato 26 de julio, pues que siga viviendo las pocas compañeras que todavía quedamos, bueno, hay varias se han ido, y para hacer este reconocimiento que yo hace mucho que quiero hacerle, que para nosotros es el maestro, ese maestro que como dice él, que para él marcó diferencias, para nosotros también, para mí va a seguir siempre el maestro, ese maestro que siempre lo tuvimos nosotros. Una pregunta, íbamos con Tito, un volante, nosotros no sabíamos hacer un volante, los puntos y coma, Tito a la hora, a veces en la madrugada, bueno, el compañero Silvio también en su casa, que íbamos a levantarlo, porque nosotros tuvimos, ahorita no porque estoy haciendo mención nada más de la fábrica, sino que haciendo mención de Tito, de cómo nos ayudó, cómo nos enseñó en la vida, cómo luchar, cómo dar, tantas cosas que nosotros, yo como persona, me marcó también, y que me voy a llevar ese pensamiento, que para mí es ese maestro que siempre estaba con nosotros, siempre había una palabra de aliento, siempre nosotros íbamos y lo buscábamos, nos falta esto, no completamos para los volantes, no completamos para la tinta, el mimeógrafo se descompuso, Tito ahí nos ayudaba, o sea, siempre estuvo con nosotros, y hasta la fecha está ahorita tratando de que esta historia se quede presente desde la Colina del Sol hasta todos los movimientos que se han ido resurgiendo. Yo quiero hacer hincapié nuevamente, y un aplauso y un reconocimiento muy grande para Tito. Gracias. Pues gracias por su participación. Pues coincidentemente están saliendo los temas de los cuales vamos a hablar en los próximos conversatorios, porque también vamos a hablar de Ardemi, ¿no? Nosotros quisimos titular ese bloque como Las mujeres semilla del sindicalismo independiente en Baja California Sur. Lo vamos a presentar el 31 de mayo y esperemos que con su presencia, para que también nos platique cómo fue ese movimiento, para también guardarlo, pues como que haya un registro. ¿Y alguien más que quiera participar? Por allá. A mí me da un poco de curiosidad porque en mi barrio nunca hubo nada. Yo soy de la colonia del Córdoba, tengo 21 años y pues mi familia es originaria de acá, pero nunca platicábamos, realmente hubo como un desapego en la familia. Creo que hasta que estuve en la preparatoria y conocí a Tito, conocí a Sergio, conocí a Gabriel, conocí a Lev, conocí a varias personas que creo que ya veo desde el origen, ¿no? Desde dónde viene esto del reclamo social,
que tiene ya mucho tiempo acá y que a mí me tocó conocerlo ya, pues, no lo sé, después de haber vivido problemas en la colonia, ¿no? Que nunca nos organizamos, muchos compañeros murieron por problemáticas que nunca pudimos resolver, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que dicen, ¿no? Como el registro, el esparcir un poco más la palabra de lo que ya ha sucedido, que realmente no llega a cualquier colonia, no llega a cualquier persona, es un poco importante, ¿no? La resistencia y la semilla tiene que seguir creciendo. Les agradezco mucho, ¿no? Como este tipo de sesiones. Aquí las personas que han tomado la palabra y tú, Tito, las personas que hicieron llegar sus experiencias con los audios que escuchamos al principio, lo que ha dicho Diego, todo eso está encaminado a cultivar la memoria, ¿no? Que no es nada más una cosa de libros de historia, sino es más bien lo que nos da sentido, ¿no? Sí, justamente recuperar o darle un nuevo significado a esa memoria, pues nos puede servir para atender problemáticas actuales, ¿no? Que es necesario retomar este tipo de organizaciones porque pues, las problemáticas son diversas y pues hay que hacer caso de la experiencia, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué año estuvieron trabajando los alumnos, los estudiantes que venían de la Ciudad de México? O sea, estuvieron involucrados en varios movimientos de aquí, de Caduaño, de aquí en La Paz, pero ¿hasta dónde creció más eso? O sea, ¿cuál fue el curso, ¿no?, de ellos? No, pues la Casa del Estudiante creo que fue clave en todo esto. Y creo que puede ser un tema más la Casa del Estudiante. Como, pues sí, como especial, exactamente. Eso es lo que ha sido clave. Sí. ¿Quieres? Sí, yo creo que exactamente eso. Puede ser la Casa del Estudiante fue clave en la lucha social en Baja California Sur. La Asociación de Estudiantes Subcalificados en México, nada más que en la Casa del Estudiante donde estaba, digamos, el núcleo duro, el organizado, el que estaba junto, etcétera, ¿no? Porque su lucha siguió hasta, ¿qué te diré?, fines de los 80s, principios de los 90, todavía hasta los 90 duró el movimiento de izquierdas al interior de la Casa del Estudiante. Entonces, pero este es el inicio, o sea que en ese inicio estaba la Casa del Estudiante y la razón es muy simple. Ellos les tocó vivir el 68 y el 71. Y yo digo que por esa razón estuvieron con la Colina del Sol. No encuentro otra razón yo más que la influencia que tuvieron del movimiento del 68. Pero no solamente marcó a esa generación, sino que llegó hasta la década del 90, apoyando las luchas de todo tipo. Miren, en la Casa del Estudiante desaparecieron todas las casas de estudiantes de todo el estado y la única que sobrevivió en México, en la década del 80, fue la Casa del Estudiante Subcalificado en México, porque era un grupo muy importante, autogestivo, que todos agradecimos su participación. La única característica era, no nada más aquí en La Paz, es allá en México, construyeron un movimiento masivo, dirigían los movimientos estudiantiles de la Casa de los Estudiantes ellos, a pesar de que había casas muy fuertes, desde la izquierda, incluso de la ultraizquierda, como la Casa de Sinaloa, la Casa de Michoacán, la Casa de los Estudiantes, pero la Casa de Baja California Sur fue muy importante. Y durante el tiempo fundamental, era fundamentalmente el PRP, los jóvenes del partido que hicieron trabajar ahí. La Casa de Estudiantes fue clave para sostener ese movimiento allá en México. Pero aquí, pues venía nada más en la fecha de... En todos los casos sucedió, pero ya después del 72, de la lucha de la colina, ya había un núcleo aquí, pues, que ya no necesita. Si venían, qué bueno, porque apoyaban muchísimo, pero si se iban tampoco no había problema porque continuaban las luchas, eso fue muy importante. Sí, hasta los 90, casi yo creo que hasta los 90. El gobierno sigue todavía, ¿no? Pero así desde la izquierda,
vinculados a los movimientos sociales. Ellos albergaban a campesinos en la casa del estudiante, a los movimientos populares, un conflicto y se quedaban en la casa del estudiante. Nosotros que íbamos, yo fui muchas veces después de haber salido de la carrera y llegaba a la casa del estudiante a una plática o a informar de los movimientos que había en La Paz y muchos compañeros. Entonces, muy claro eso de la casa. Y la otra, pues a los compañeros, yo hoy estuve en la colina y pasé con Ceci y dije, ¿sabes qué? Pues para ver si nada, pues no era seguro porque de la noche a la mañana fui a decir, pero estuve platicando con Miguelito, compartimos cosas personales que nos están pasando a los dos, pero fue muy bonita la plática con su mamá y con doña Ramona. Y una de las cosas que me platicó era de Coral, ¿te llamas? Me platicó de Coral y me dijo que era la hija de la Betty. Chingue su madre. Y entonces antes había ido con el Cucho yo y después le hablé a Rosita. A Silvio no lo pude ver, pero ya está aquí. Pero queremos decirles a usted, ahorita que mencionó Miguelito, lo que están haciendo. El acompañamiento, así como en algún momento estuve en muchos lugares, ahorita estoy con el Diego, con el Lev, con la Carlita, con el Tito, con el Isaac, con el Giovanni. Estamos en la brigada Ricardo Flores Magón. Aparte de Miguel, que no vino hoy. Es el grupo que está ahorita vivo aquí en este espacio que hacen. Y cualquier acompañamiento que ustedes y que podamos nosotros, pues no siempre se pueden cosas, pero estamos a disposición para que ustedes, me refiero, ahorita que mencionaron una lucha, porque me llamó la atención lo que me dijo Miguelito una vez, de manera casual salió el nombre del Comité de Defensa Popular, sí. ¿Verdad? En los... Sí, ya lo tenemos organizado, de hecho está toda la zona norte, ya está organizado, ya he andado hablando con gente, tengo como 5 demandas respecto a lo mismo del drenaje, y me estoy organizando, visitando personas, y sin querer llegaba a casa y empezaba a hablar sobre el tema y la señora, pásale mijita, mire las fotos y que no sé qué, y ya me quedaba, empecé a tomar fotos y empecé a levantar un ponche así, de donde gente que se quedaba encerrada con su drenaje al tope y no iban a desolvarle, entonces empecé yo a moverme y empecé a hacer una reunión. Ahorita ya me presenté ante el ayuntamiento con las demandas y te estoy esperando una respuesta del ayuntamiento, a ver qué se va a hacer ya para tomar decisiones. No, muy importante esto lo que dice Miguel y tú, no lo esperábamos y además la Betty pues para yo menos porque yo siempre decía, ay mi mamá, ¿cómo le gusta andar en eso? ¿Por qué le gusta la política a mi mamá? No, y yo renegaba y decía, no. Pero ahora que está surgiendo eso, que ya es un problema grave, que ya ha salido mucha gente enferma, hay gente que se ha muerto sobre las enfermedades que hay a la redonda sobre el problema, porque dura día y noche tirándose el drenaje, entonces ya es un problema grande, ya puede ser como las personas ya pueden presentar, o sea, ellos fue un doctor y ya empezó, a ver, díganme los síntomas de esto. Entonces empezaron a dar todo su caso a las personas y fue que me llamó la atención, dije, bueno, pues esto ya no es tan a la y se va, entonces ya hay consecuencias más graves. Y dije, lo correcto es de que tengo que hacer algo. Y no quería, pero dije, ni modo, tengo que dar la vuelta. Y dije, si tengo que cerrar mi negocio, pues lo cierro, ni modo, voy a dar las vueltas necesarias. Y en ese proceso quedé, entonces me presenté con los regidores, porque mi primera reunión fue con todos los regidores. Entonces, cuando llegué, dije yo, según yo una reunioncita, y cuando yo lo vi a todo, dije, ¿por qué tener que hablar con todo el mundo? Pero ahorita ya fui en cauce, ya hice mi hoja, hice la petición y todo. Entonces, ahorita ya surgió algo más, y ahora sí voy a decir como ya tengo, pues ya ahorita ya voy muy avanzada al tema de lo que llevo. Entonces, fue así, y dije yo mismo, ahora sí que dije, ¿cómo fue que caí yo en esto? Pues ya ve, hasta estás aquí. ¿Recordaste a tu mamá? Sí. Creo que ahí lo traía su mamá cuando estaba niña, ahí andaba. Sí. Ahí andaba en el movimiento. Sí, pero yo me rehusaba, yo decía, no, iba al político, oiga que su mamá. Y yo, sí, pero yo no soy mi mamá,
no, pero que no, yo no es que yo no puedo, y no iba, cosas de política, no iba y no me presentaba, pero ahorita que ya vi personas que se me acercaron y personas que me ubican y gente que me ven acá y por algo, fíjate que pasa esto, entonces fue que el modo que yo me empecé a mover. ¿Por qué? Porque siempre decía mi mamá, es que ahora la gente que está como presidente de colonia no lucha, simplemente va y pídele con una despensa o cualquier cosa le caiga en la boca, la gente tiene que trabajar, no podemos darle todo a la gente, cuando hay que hacer algo hay que hacerlo de lucha, por convicción. Entonces dije yo, ahora que pasa la enfermedad que me dicen algo, no, pero si me dicen no, que por decir ahorita que ya hay enfermedades, es como yo entré en eso. Entonces ya vino gente del CID, ya vino gente de la UAPS y me empecé a enfocar con personas y empezamos a ver la problemática desde el otro ámbito. Toda esa zona es un problema muy fuerte porque ustedes hacen el reconocimiento, si vienen desde el Panteón, desde la Navarro Rubio, es un canal, entonces hay un problema en el sistema de drenaje. Histórico, pero ahorita se ha acumulado porque el crecimiento de la población de arriba de la Colina del Sol y todo lo que viene de allá viene a acumular y entonces no hay capacidad y va a seguir, eso va a seguir si no hay una transformación y por eso la lucha esa es muy importante. Sí, de hecho estuvo el director de Zapa, el señor Galván, estuvo ahí con el licenciado Peña, entonces tienen rentado a Costa Baja, entonces dice, no, pero es que no hay problema, no hay problema, usted porque no lo está oyendo, el cárcamo, sí. Porque en el cárcamo no hacen bien su trabajo, entonces ahorita ya la capacidad no la tienen, entonces ya es por demás, hagan lo que hagan, no hay salida, y un momentito que se colapsa todo, entonces empieza ese tiradero, pero hay veces que dura días, semanas, ha durado meses, entonces ya es por demás. Pues tiene razón, ahí es una lucha que, pues en la medida de nuestras posibilidades como brigada, estamos en la, por cualquier cosa, yo de todas maneras quedé con Miguelito porque iría a platicar con él, por lo menos de las cosas que nos están pasando los dos, y de ahí, pero estamos fuertes los dos, así que no hay pedo. Pero también hay que platicar de eso, pues en algún momento que vayamos, pues ahí nos comunicaremos contigo. Cuentan el chiste. Pues no sé si alguien más quiera hablar, dar su opinión. Si no, pues yo creo que ya por este bloque pues podríamos dar la sesión por terminada, invitándolos a que vengan a los próximos eventos que lo estamos proponiendo cada mes, sí, ¿verdad? más o menos. Cada mes, cada 4 semanas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de mayo pues toca doble sesión en el mismo mes. Vamos a hablar de Ardemi, vamos a hablar de los grupos de acción popular, vamos a hablar incluso de la influencia que tuvieron la revolución nicaragüense y salvadoreña en los movimientos sociales locales, y del sindicato de la Prepa Morelos también, de cómo influyó para la organización de otros sindicatos como el de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y con esos 5 bloques pues vamos a recordar la década de los 70s, nada más. Todavía nos faltan los 80, los 90, los 2000, sí. Pero pues ya no nos dio tiempo, por lo pronto vamos a armar esos 5 bloques para que pues, vengan, están todos y todas invitados. Y pues muchas gracias por su asistencia y por su participación, por sus comentarios muy valiosos. Y pues nos vemos en la próxima ocasión. Pues muchas gracias. Dale,
escuchando Radio Zapatista Supercaliforniana. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos. El brazo sonoro del Frente Zapatista Supercaliforniano.